pasado tiempo desde la última vez que hablamos de Kenshin en el canal, especialmente de la continuación de su manga, el cual lamentablemente ha tenido varios parones porque Watsuki está involucrado en la producción del remake. Sin embargo, creo que ya hay material suficiente como para hacer un resumen de lo nuevo y ponernos al día, por lo que hoy les traigo la segunda parte del resumen del arco de Hokkaido de Rurouni Kenshin. Ya que la primera parte la hice en el 2022, les recomiendo que refresquen un poco la memoria con ese video antes de ver este, así que dejaré el link en la descripción y en el comentario fijado. Bueno, no hay más que agregar, comencemos de una vez. Sin más dilación, vamos allá. Tras ser encarcelado, Byakuya y Itekura revela que se llevarían a cabo dos combates experimentales de manera simultánea, en Otaru y Sapporo, por lo que el grupo principal se divide en tres. Kenshin, Sanosuke, Ashitaro, Aran y Asahi fueron a Otaru. Saito, Shinpachi y Eiji se dirigen a Sapporo, y los antiguos Yupon Katana permanecerían en Hakodate como refuerzos. En Sapporo, Saito y Shinpachi luchan junto a Abe Yuro, un antiguo miembro del Shinsengumi, y derrotan a Hyobe Futatsu, la calavera, uno de los comandantes del Kenkaku Heiki. Tras recuperarse de sus heridas y dejar todo en orden, el trío planeaba volver a Hakodate, pero en el camino son atacados por otro miembro de la organización criminal, quien se revela como Itoi Isagawa, condiscípulo de Usui, quien busca venganza hacia Saito por asesinarlo. A pesar de que Saito lo enfrenta, tiene dificultades porque su katana se había partido en la última pelea, y aunque utiliza momentáneamente la de Shinpachi, la forma de esta es diferente a la suya, por lo que no puede aprovechar el máximo potencial del Gatotsu. Itoi, al darse cuenta de esto, deja ir a Saito con la advertencia de que lo matará cuando utilice su mejor espada. Además, durante el encuentro, Saito se preocupó más de proteger la katana de Shinpachi que a sí mismo, por lo que resultó con una herida que lo dejará fuera de combate momentáneamente. De vuelta en Hakodate, en el estudio fotográfico de Tamoto, Kenshin y Shinpachi hablan del actual estado de Saito, insinuando que sus creencias del Akusoku-san mantenía el espíritu del vicecomandante del Shinsengumi Hishikata Toshizo, quien había preferido morir en batalla que aceptar el cambio de la nueva era. Mientras reflexionaban sobre esto, ante ellos se presenta Aritomo Yamagata, actual ministro del Interior, quien les informa sobre su decisión de erradicar al Kenkaku Heiki. Su plan era eliminar a cada miembro de la organización uno a uno, y mientras ellos se encontraban hablando, 1000 soldados se encontraban en posición para matar a Itekura en la prisión Goryukaku, con un doble de él liderando el ataque. En la prisión, Itekura fácilmente se libera de las cadenas y se prepara para atacar a los soldados, a la vez que otros de sus compañeros llegan para asistirlo. Al mismo tiempo, Kenshin y compañía, previendo lo que sucedería, se ponen en camino hasta la prisión para detener aquella masacre. Los miembros del Kenkaku Heiki comienzan a atacar a los soldados, resistiendo y esquivando todas las balas. Junto a Itekura el excéntrico, quienes matan a diestra y siniestra son Doimogura, la tierra, Gogo Gongu, el embaucador, y Mikoto Amashi, la sabiduría. Cuando el grupo de Kenshin llega, se separan en grupos para enfrentar a los enemigos. Sano y Anji contra Doi, Shoi Kamatari contra Gongu, y Kenshin junto a Soujiro contra Itekura. Mientras tanto, Shinpachi y Ashitaro se quedan en la retaguardia asistidos por Geniades del cielo. Doi menciona que Amachi no es un luchador, por lo que le encarga a Gongu protegerlo con su vida, y posteriormente entre los tres destruyen parte de la prisión para tener más lugar donde luchar. La primera pelea es la de Sano y Anji contra Doi. Este tiene la ventaja ya que el terreno le permite atacar bajo tierra, logrando cortar a Sano algunas veces desde su punto ciego. Anji utiliza el Futai no Kiwami con su daga para intentar detenerlo, pero resulta completamente inútil por las condiciones irregulares del terreno. Posteriormente, cuando Doi sale a la superficie y Sano intenta golpearlo con el Futai, este utiliza una manopla de piedra para reducir el impacto del ataque y vuelve a golpear a Sano. Doi lo provoca para que lo continúe atacando, a lo que Sano le toma la palabra y carga contra él, diciéndole a Anji que en cuanto viera una apertura tomara la oportunidad. A pesar de que Sano lo intenta, su enemigo es muy superior gracias a sus armas de piedra, y cuando le lanza algunas como proyectiles que podrían matarlo, Anji lo protege expulsando el Futai no Kiwami por todo su cuerpo, logrando desintegrarlas.
Doi elogia la técnica y le revela que en el libro del Kenkaku Heiki donde están registrados los guerreros más valerosos está el suyo. Agregando que conoce su trágico pasado, lo provoca al recordarle a los niños que murieron bajo su cuidado y que gracias a su muerte tiene su actual poder. Sin embargo, el que se molesta con estas palabras no es Angie sino Sano, quien nuevamente se impulsa a golpearlo, pero termina recibiendo de lleno un mazazo en la cara. Para sorpresa de Doi, Sanosuke lo aguanta y aprovecha el momento para lanzarlo por los aires, recordando que él también está en el libro por su absurda resistencia y fuerza sobrehumana. Aprovechando el momento, ambos guerreros utilizan el Futai no Kiwami para golpearlo, logrando causarle una gran perforación a Doi en el estómago. Sano se preocupa ligeramente por esto porque cree que al no sincronizarse lo terminaron matando, pero a Angie no le importa y por un momento piensa las palabras que le dijo sobre los niños que murieron. Para sorpresa de ambos, Doi logra ponerse de pie y nuevamente elogia al Futai no Kiwami, revelando que aquel cuerpo solo es una armadura hecha de piedra, y destruyéndola nuevamente se mete al subsuelo. Mientras Sano y Angie esperan un ataque, Doi los engaña saliendo detrás de ellos, dándole una patada a la cara a Sano. Nuevamente ambos se sorprenden al ver que la verdadera apariencia de Doi es la de una mujer. Ahora que la guerrera no tiene su armadura es muchísimo más rápida, pero manteniendo la misma fuerza. Y antes de que Angie se dé cuenta se acerca a él golpeándolo repetidas veces sin que la pueda esquivar. En ese instante, Sano recuerda cómo ella se burló de la muerte de los niños que cuidaba a Angie y le reprocha que siendo mujer se supone que debía ser más empática con esas cosas. A lo que Doi solo le responde que ambos no son más que un par de simples ingenuos preparándose para continuar la pelea. Mientras tanto, en otro punto de la batalla, Cho y Kamatari se enfrentan a Gongu y Amachi, y aunque este no pelea, utiliza su excepcional vista e intuición sobrehumana para prevenir a Gongu de los impredecibles ataques de la Hakuji no Tachi de Cho y la Kusarigama de Kamatari. Debido a que la batalla se estaba alargando y le daba pereza seguir luchando, Gongu propone dejarlo en empate y que se retiren. Además, agrega que cada miembro del Kenkaku Heiki tiene un papel de acuerdo a su personalidad, y él se considera a sí mismo como un villano, haciéndoles ver a Cho y Kamatari que pelear junto al gobierno Meiji no valía la pena. Los ex Yupon le toman la palabra y tiran sus armas, pero cuando Gongu baja la guardia al ofrecerles un trago, Cho lo vuelve a atacar con una hoja fina oculta en su muñeca. Kamatari también reanuda el combate recogiendo su hoz para atacar. Luego ambos agregan que cambiarse de bando es una ofensa al señor Shishio, y que no consideraban que estaban de parte del gobierno, pero sin embargo lo derrotarían para demostrarle lo que es ser un verdadero villano. Kamatari le pide a Sho cambiar de lugares y ahora él atacará primero, pero el cazador de espadas le dice que lo mejor sería deshacerse de Amachi, ya que sin él apoyando a Gongu podrían ganar. Entre ambos deducen que el poder de Amachi debe tener algún tiempo de espera, ya que cuando Cho lo atacó por sorpresa, este no le advirtió y solo se dedicó a comer una barra de caramelo, por lo que el dulce le hacía recuperar su intuición. Separándose, Cho ataca al niño con su espada, mientras Kamatari carga contra Gongu atacándolo con su hoz. Sin embargo, el embaucador logra tomar su gran espada y activa cientos de pequeños proyectiles explosivos que tenía ocultos e impactan directo en Kamatari destrozando su arma. Al ver esto, Cho toma de rehén a Amachi, advirtiéndole a Gongu que si no soltaba su arma lo mataría. Utilizando su intuición, el niño le da una nueva indicación a Gongu, quien vuelve su espada en otra arma de fuego y dispara contra el niño, atravesando también a Sho. El cazador de espadas se sorprende por el curioso estilo del arma, a lo que el embaucador le revela que había sido diseñada por Shaku Arai, pero con modificaciones del Kenkaku Heiki. Sho nuevamente amenaza a Gongu con matar a Amachi si no dejaba su arma en el suelo, pero este vuelve a apuntarle, haciendo que Sho se dé cuenta que su intención anterior también había sido acabar con el crío. Como últimas palabras, Gongu le comenta que aún está muy verde para que se llame a sí mismo un villano, y justo en ese momento aprieta el gatillo. En la tercera y última batalla, Kenshin y Soujiro le plantan cara a Itegura, quien en apariencia está muy lastimado, pero esto solo potencia su fuerza y ferocidad. Debido a que Kenshin aún no se encuentra totalmente recuperado, Soujiro se ofrece para enfrentarlo. Sin embargo, Itegura es igual de rápido que él y no solo resiste sus ataques, sino que tiene el tiempo de quebrar su espada utilizando solo sus dientes. Kenshin le advierte a Soujiro que no se confiara ya que su enemigo es brutalmente resistente.
Zeta continúa atacando pero sin ningún resultado, por lo que reflexiona sobre las heridas que Itekura tiene en su cuerpo, las cuales fueron causadas por el propio Kenshin con la Sakabato, una espada que no corta, sino que golpea, mientras que aunque él esté usando una espada que sí corta, no le hace nada. En ese momento, Kenshin recuerda que algunos miembros del Kenkaku Heiki tienen una técnica especial que les permite potenciar y endurecer sus cuerpos, y que Itekura debe estar utilizándola, por lo que le dice a Soujiro que él lo enfrentará. Sin embargo, este se niega y se disculpa con Himura por adelantado porque planeaba matar a Itekura utilizando el Shuntetsu. Mientras Soujiro ejecuta la técnica, Itekura lo espera pacientemente, admirando su espíritu de pelea, el cual tiene la forma de un brillante destello de luz. Lamentablemente el Shuntetsu tampoco logra cortarlo ni siquiera un poco, pero en ese momento Itekura ve un tornado detrás de Soujiro, el cual reconoce como el espíritu de Kenshin, recibiendo un Niyu Nana Ryusen por parte de este, o sea, el Kusuryusen ejecutado 3 veces seguidas. Para sorpresa de ambos atacantes, Byakuya seguía de pie, sin ningún signo de que los ataques le hubieran afectado. Extasiado por el espíritu de ambos espadachines, Itekura les revela que su estilo se llama Fudo Todo, y que debió superar un sinfín de batallas para llevarlo al límite. En el pasado, Itekura masacraba a quien se le cruzara enfrente, pero a pesar de su fuerza, no era considerado apto para unirse al Kenkaku Heiki porque nunca pasó por aquel infierno que forja a los guerreros más fuertes. Mientras vagaba por una tormenta de nieve, se encuentra con una extraña figura a la que confunde con un monstruo de las nieves y lo provoca para enfrentarlo, pero alucinando se da cuenta de que aquel monstruo era él mismo, y en ese momento puede ver su propio espíritu de lucha por primera vez, un gran trozo de hielo, para luego de esto caer inconsciente. Cuando recobra el conocimiento, se encuentra en una cabaña y un hombre le dice que lo encontró desmayado en plena tormenta. Cuando Itekura le pregunta quién es, este le dice que es solo un espadachín que no tuvo éxito con su entrenamiento y que había sido contratado por el pueblo cercano para eliminar a los bandidos que él había masacrado. Itekura le responde que las cosas son así, si no matas serás asesinado, y aunque el otro hombre le da la razón, le dice que a lo que él apunta es a utilizar una espada que ayude a la gente, con lo que Itekura se da cuenta de que el hombre tiene un boken como arma. Luego le dice que se puede quedar hasta que sus heridas estén curadas, aunque Itekura le dice que eso no es necesario ya que había utilizado su habilidad de hielo para hacerlo, y se encontraba perfectamente bien, agregando que aunque no había visto al infierno, miró su propio espíritu de lucha por primera vez. De vuelta en la batalla, Itekura se lanza contra Kenshin y Soujiro diciéndoles que su cuerpo es como el hielo y nada lo puede atravesar. Kenshin le responde que eso es absurdo, pero Soujiro le revela que cuando lo atacó, por un momento pudo ver cómo su katana era detenida por hielo. Aunque Kenshin y Soujiro combinan sus ataques, estos son detenidos por la dura coraza de Itekura y aprovecha el momento para azotarlos a ambos contra el suelo. Luego, desde lo alto de una roca, Byakuya observa cómo van las batallas de sus compañeros. La velocidad de Doi es muy superior a la de Sano y Angie, a quienes termina golpeando sin problema, ya que sin rapidez y flexibilidad, su Futai no Kiwami es inútil contra ella. Además, su convicción de no querer matar los hace más débiles. Para sorpresa de Doi, en ese momento es atacada por Nagakura Shinpachi, quien decide unirse en batalla. Por otro lado, en la pelea de Shoi Kamatari, justo cuando Gongu dispara, la bala es detenida por Ashitaro, quien había desenvainado la Mugenjin utilizando el Homuradama. Shoi Kamatari se sorprenden a ver la katana y le preguntan a Ashitaro por qué la tenía, aunque este responde que solo la encontró. Tras esto, Itekura nuevamente es atacado por Kenshin y Soujiro en un ataque doble que bloquea sin problema. Con esto, Kenshin deduce el secreto tras el hielo de Itekura, y es que este es capaz de crearlo controlando la temperatura de su cuerpo. Al detener su respiración, su corazón e incluso el flujo de su sangre, es capaz de formar una capa que lo protege de cualquier ataque. Itekura le responde que está en lo cierto, que todos a los que ha matado murieron en confusión sin entender por qué sus armas no lo afectaban, que es que el poder no solo se obtiene del movimiento, el poder de detener también es poder. Mientras todo su cuerpo se cubre de hielo, un extasiado Itekura le agradece a Kenshin por haber ido a Hokkaido, ya que con eso había podido ver grandes espíritus de pelea, mostrándonos uno a uno la forma de cada guerrero. En eso, Shinpachi le dice a Kenshin que todos los soldados han sido evacuados y que su objetivo principal, el de evitar una masacre, había sido completado.
Gongu también le pregunta a Itekura qué deberían hacer ahora, a lo que este responde que deben luchar puesto que la batalla ya había comenzado. Mientras todos se preparan para continuar, Kenshin los detiene y le pregunta directamente a Itekura si es necesario que continúen, ya que ambos bandos habían cumplido su propósito. Itekura responde que, aunque esto haya sido así, en ese lugar se encontraban reunidos los guerreros más fuertes, excepto por Hajime Saito, por lo que era una oportunidad única. Cuando Itekura le pregunta a Kenshin por qué no lo podía entender, este apunta hacia Amachi, diciendo que si se lo llevaban aún estaban a tiempo de salvarle la vida. Mientras tanto, en el cielo, Genya al fin puede ver el campo de batalla sin el polvo y el humo, pero mientras alistaba una de sus granadas es atacado por varios proyectiles que lo impactan y cae a tierra. Aquella granada que estaba cayendo cerca de Itekura es alcanzada por un disparo efectuado por Eiji, por lo que termina explotando. En ese momento, nuevos miembros del Kenkaku Heiki aparecen en el campo de batalla. Tese Yuhei, quien había disparado a Genya, Tadokoro Rokuro, el amor, Suren Damanji, el apuñalador, y Sako, uno de los miembros de Yaminobu que ahora trabajaba para la organización. Saliendo del humo de la explosión, Itekura entiende que Kenshin no solo protege a sus amigos sino también a sus enemigos, pero se siente menospreciado ya que le mostró todo su poder y a este ni siquiera le importó. Himura aclara que eso no es cierto y que si tanto quería una lucha a muerte con él, la tendría, por lo que eligiera la hora y el lugar, ordenándole que se fueran de allí ya que no toleraría más destrucción y violencia. El excéntrico responde que se equivocaba si piensa que solo quiere luchar hasta la muerte, ya que no tenía ningún interés en ganar o perder, ni siquiera en saber quién era más fuerte. Lo que él solo quiere es que su verdadero aprecio viniera de su alma. Con estas últimas palabras, Itekura ataca a Kenshin, pero para sorpresa de todos, el suelo donde luchaban es partido en dos por un rayo. En ese momento se presenta a Kanzato Goto, el soberano supremo, líder del Kenkaku Heiki, quien le ordena a Itekura que se retire ya que el objetivo había sido cumplido, y le pide a Kenshin que envaine su espada. Himura le pregunta cuál era el objetivo del que hablaba y Kanzato le responde que las batallas experimentales se llevan a cabo para descubrir feroces guerreros que valgan la pena, así como demostrar las habilidades de sus miembros, poner a prueba diferentes estrategias y tener negociaciones con el verdadero Aritomo Yamagata. Kanzato revela que las negociaciones ya se habían llevado a cabo, que él había llegado hasta la casa donde estaba Yamagata junto a Kaoru, Kenji, Aran y Asahi, y que había matado a todos los guardias hasta hablar con el ministro. El líder le propuso a Yamagata que pactasen el sistema Kamakura de manera similar a cómo se hacía en el periodo Edo, donde había un mutuo acuerdo entre el shogunato y los señores feudales. Como favor, pedía que la tierra de Hokkaido fueran sus dominios y como servicio, la fuerza de la organización estará a disposición del gobierno Meiji cuando ellos lo requieran. Así, uniendo ambos ejércitos, podrían prepararse para una potencial guerra con otros países y traer estabilidad económica a Japón. Yamagata, teniendo conocimiento de todo lo que había hecho Kenkaku Heiki a través de las generaciones, le responde que con esa propuesta solo se burla de ellos, y que si quería asesinarlo ahí mismo, que lo hiciera, ya que uno de sus dobles tomaría su lugar como el verdadero, y así sucesivamente, porque Aritomo Yamagata es una figura pública que no puede ser eliminada. Además, agrega que todos aquellos que lucharon a su lado durante la restauración y dieron su vida por un mejor país, ya tenían sangre en las manos y vendido sus almas al diablo, y que la resolución a la que habían llegado nunca podría ser comparada con la de ellos. Kanzato termina diciéndole a Kenshin que las negociaciones habían fracasado y que de momento se retiraban, pero que la próxima vez que se vieran no sería una batalla experimental sino una guerra. Kenshin se apresura a preguntarle qué había sucedido con Kaoru y Kenji, pero en ese momento Ashitaro interviene molesto porque había sido llevado hasta Hokkaido por obligación y ahora que el líder se había presentado en el campo de batalla, de repente huye en lugar de terminar la pelea, retándolo a llevarla hasta el final. Ashitaro se prepara para luchar contra Sako, quien odia al joven porque siempre se entrometía en sus asuntos. Aunque el sucesor de la Mugenjin utiliza el Homuradama, se sorprende al ver que la flama que se genera es muy pequeña, por lo que Sako aprovecha esta distracción para dislocarle el hombro y seguir golpeándolo en el suelo. Rápidamente Kenshin se apresura en ayudarle golpeando a Sako con el Ryukan Sensumugi. Luego le pregunta a Shitaro si se encontraba bien. Sin embargo, algo en Kenshin se quiebra en ese momento.
Comienza a recordar la resolución a la que llegó durante su pelea contra Enishi, así como la advertencia de Megumi de que su cuerpo no soportaría por mucho tiempo el Hiten Mitsurugi Ryu. Mientras su vieja cicatriz en la mejilla sangra, recuerda la fotografía que se tomó junto a Kaoru y Kenji y piensa para sí mismo que había llegado su final. Ante la sorpresa de todos, Kenshin vomita sangre y cae desmayado. Pero antes de que su cuerpo toque el suelo, una mano aliada lo sujeta, Aoshi Shinomori, quien se disculpa con Kenshin por haber llegado tarde. Tras esto, el Kenkaku Heiki se retira del campo de batalla y mientras varios trabajadores limpian los escombros, Yamagata, Aoshi y Shinpachi hablan sobre cuál será su siguiente movimiento, decidiendo que se retomarían las labores dentro de 2 meses y Shinomori es asignado como el jefe de operaciones en Hokkaido. Mientras vuelven al monte Hakodate, Kanzato regaña a Itekura por sus acciones descuidadas y que lo haya hecho sin autorización, pero este está más preocupado por el estado de Kenshin, negándose a creer que sea el final del legendario Hitokiri Batosai. Por otra parte, Ashitaro se muestra pensativo por lo ocurrido a Kenshin. Luego de que Aran y Asahi se le unen para comer, este promete que se hará más fuerte. Mientras tanto, en otra parte de los cuarteles de Goryukaku aparece Misao creyendo que Aoshi se encontraba allí, pero en su lugar solo se encuentra a los viejos Yupon recuperándose de sus heridas, y como es típico de ella, hace un gran escándalo. En ese lugar también se encontraban Genya y Amachi, quienes habían sido tratados por Megumi. Y finalmente, en la casa donde se hospeda la familia de Kenshin, vemos que este se encuentra en cama y aparentemente en un momentáneo estado de coma. Bueno amigos, hasta aquí el video del resumen. Actualmente el manga va en el capítulo 63, aunque al parecer volverá a entrar en hiatus hasta marzo del próximo año. Esperemos que esto signifique que pronto tendremos noticias de la continuación del remake. Si les interesa leer la historia por ustedes mismos, les dejo un link con los episodios en inglés, ya que lamentablemente no existen en español, o al menos no se encuentran al día. Regálame un like si te gustó y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, que con eso me ayudas mucho para tener más difusión. Ahora en pantalla te dejo otros videos que te pueden gustar. Como siempre, les agradezco el apoyo. Yo me despido y hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos!